tardes. Muchas gracias por acompañarnos en esta presentación de Jota, Caballo y Rey. Como cada minuto cuenta, a pesar de que les están tomando fotos a todos los participantes, aprovecho para dar las primeras palabras de bienvenida y agradecerles su presencia en nombre de Alfaguara. Esta modalidad, como saben, es los lectores presentan y lo que vamos a hacer es pedirle a cada lector que vaya diciendo, bueno, además de cómo se llama, a qué se dedica, que hagan sus intervenciones y que también tengan una conversación con el autor. Y después dejaremos algunas preguntas para el público. Entonces, sin demorar más, le paso la palabra al primer lector, que está en el extremo izquierdo de la mesa, y muchas gracias. Bueno, antes que nada es un honor para todos nosotros tener a Daniel Samper. Es un gusto de veras y es realmente entretenido leerlo. Digo, a pesar de ser el primer libro que está sacando, pero sin temor a equivocarme, es el primero con mucho éxito, que en verdad me atrevo a decirlo, súper entretenido. Invitarlos a que lo lean, porque de alguna manera los engancha. Cualquiera diría que ve uno la portada y parece que se trata de alguna historia de carreras o de un centro hípico, pero en realidad es una historia mágica con un lenguaje sumamente entretenido, interesante, y la manera en que caracteriza a cada uno de los personajes. A veces diría uno, como menciona a Gustavo Rojas Pinilla, que fue un dictador en Colombia, pareciera como si es una especie de el eslabón perdido de Hugo Chávez para evolucionar así como es, porque estaba endiosado con Simón Bolívar y con sus perros, y es una cosa mágica, la verdad, en cómo se va narrando. Pareciera como si estuviéramos asistiendo a una carrera de caballos, en donde cada quien va avanzando desde su casilla y cada va tomando posesiones de ciertos acontecimientos que se entrecruzan, luego después se vuelven a separar, pero nos manifiesta de veras que es una... no nos prohíben decir el final, pero sí llega a un final de fotografía, como dicen en el lenguaje hípico, en donde es inesperado, es una bomba atómica, como ahorita lo habíamos mencionado antes, pero creo que eso es lo que engancha para que lo lean. Sí, ahorita vamos a empezar cada quien a decirnos como un antecedente y después vamos a hacerle una especie de preguntas. Soy Rubén Piñuelas, periodista, fotógrafo, y vivo aquí en Guadalajara. Bueno, antes que nada, pues buenas tardes a todos. Mi nombre es Leslie de la Cruz, soy estudiante de la preparatoria número 16 y pues me da mucho gusto estar aquí con todos ustedes, principalmente con el autor del libro. Pues el libro me gustó mucho, igual les recomiendo a todos ustedes que lo lean, porque habla sobre lo que son las carreras de los caballos, de la hípica y todo eso, y es algo que sinceramente a mí no me interesaba mucho, pero después de que lo iba leyendo me empezaba a gustar y me emocionaba por saber qué era lo que continuaba con eso, y al final pues que no sé, me gustó, me dejó ¿cómo se puede decir? Me dejó impactada, porque yo pensaba que continuaba algo más, pero se quedó en algo así como ¿y qué más sigue? Porque yo sí quisiera de saber algo más después de eso. Entonces pues sí, es un libro que me gustó mucho y
pues les recomiendo a todos ustedes que lo lean. Es un libro bastante bueno. Y pues esto. Gracias. Hola, muy buenas tardes. Yo soy Carolina Flores del Colegio San John's Manzanillo. Muchas gracias a todos los organizadores, al maestro Daniel Samper Pisano por permitirnos estar aquí. Pues mi impresión sobre el libro, primeramente, al leer el título J. Caballo y Rey, uno piensa que trata sobre un juego de ajedrez, sobre, no sé, un juego de cartas, pero en realidad va más allá. Es un libro muy trascendental, es un libro que se disfruta, una redacción amena, perfecta a mi gusto, y también con un toque de periodista, como ya lo habíamos comentado antes, que te deja con ganas de más. Hola, yo me llamo Mar, soy estudiante de Letras aquí de Guadalajara. Antes que nada, pues igual muchas gracias a las autoridades de la FIL. Creo que este tipo de lecturas nos permiten un diálogo distinto al que se hace generalmente simplemente a los escritores y los que saben de letras. Nos lleva un poco más allá. Este libro me parece muy interesante porque tiene muchas lecturas. Lo platicábamos en ese momento. Se nota muchísimo la formación del autor. Es un escritor que además es periodista. Entonces se nota muchísimo el trabajo periodístico. Se nota que está muy bien documentado. Poniéndolo en contexto, son varias historias que confluyen en el hipódromo de Techo, en la Bogotá de los 50. También está por ahí la historia de dos chicos. Podemos hablar de la primera parte, que es como una novela de descubrimiento. La veo así por los dos personajes que son los únicos que están narrados en primera persona, que está rememorando esos años en la Bogotá. Por lo tanto, se vuelve también un libro urbano. Recorremos junto a Rafaelito la Bogotá de los 50, esos barrios del centro donde estaba también el colegio. Se enfrentan a los descubrimientos que lleva a los 15 años, ¿no? El sexo, ir corriendo la ciudad, salirse del colegio para buscar otras cosas, buscar su vocación. Además está la historia de Triguero. Triguero fue un personaje muy importante en Colombia. Es un caballo, curiosamente, un caballo que tuvo, en su momento se le comparó en popularidad a Rojas Pinilla. Eso es muy interesante. Partiendo de esto, Daniel nos hace un recuento de la hípica de la Bogotá y de Colombia de los años 50. Aquí en México no está tan arraigado la hípica, por eso es muy interesante entrar de esa manera al libro, porque nos permite un mundo que no está tan conocido aquí. Otra lectura, sin embargo, que me parece que, cuando menos personalmente me pareció lo más interesante, nos habla de un Rojas Pinilla de una manera muy caricaturizada. Un dictador en su primer año de gobierno que está embelezándose de poder, se vuelve loco, de repente todos los editoriales y toda la prensa se vuelca hacia él de una manera como el segundo Bolívar, lo llaman incluso en periódicos como El Tiempo, que es donde es tu casa, ya nos platicarás un poco más. Y bueno, no sé, me parece muy curioso porque al ser un dictador, la manera en que lo retrata es de una manera caricaturizada y con mucho humor, muy acertado. Es interesante, pero los latinoamericanos compartimos eso, el humor ante tragedias o ante ese tipo de circunstancias, y es difícil no leerlo en el contexto y en la coyuntura de un país como el que tenemos aquí en México actualmente. Hay un pasaje donde la primera ruptura de la prensa y de la sociedad con Rojas Pinilla es después de una matanza de estudiantes en Bogotá. Entonces dices, caray, ¿dónde he visto esto yo antes? Es un poco doloroso, pero me gusta mucho la manera en que lo hace de manera lúdica, de manera humorística, pero también nos deja un poco la reflexión. A 50 años después de Rojas Pinilla, como sociedad latinoamericana, ¿qué tan lejos estamos de ese tipo de dictadorzuelos? Curiosamente, Rojas Pinilla fue también el que ingresa a la televisión, a Colombia, ¿no? Como uno de sus grandes actos. Y no sé, ahora la televisión nos ha traído un presidente, entonces también es interesante esa evolución de como sociedades latinoamericanas que nos hermanan. Me parece un libro muy bien escrito, el final me parece maravilloso, las últimas 30 páginas me parece que le dan una coherencia a los personajes increíble, les da humanidad, les da profundidad,
y eso se agradece siempre en un libro. Entonces, totalmente recomendable, J. Caballo y Rey. Muchas gracias, Daniel, y gracias a ustedes. ¿Me miran? ¿Me toca a mí? Bueno, ustedes están asistiendo a un momento histórico porque esta es una reunión mundial de mis lectores. Están los 4, vinieron los 4 lectores míos a esta reunión y además trajeron amigos. Esto es muy bueno de estos inventos con los lectores, algunos de los cuales vienen de colegios que traen amigos, ¿no? Entonces, con tal de no ir a clase, pues veamos a ese pendejo que va a ir a hablar allá. Entonces, eso está lleno de estudiantes que vienen es por ver a estas niñas. ¿Tú estás también en una prepa? Entonces tienen enamorados y admiradores y por eso vienen, básicamente. Lo cual me pareció un buen sistema de traer gente al salón. Yo cuando me asomé dije, no, esto es lo de Pérez Reverte, vámonos para nuestro sitio, ¿no? Parece que no fue nadie a lo de Pérez Reverte. No, mentiras, está lleno. No, yo estoy muy contento de tener a mis lectores, pero estoy más contento de oír lo que opinan sobre el libro. Les quiero decir que han estado muy tímidos, hablaron con mucha más soltura y franqueza, sobre todo las 2 chicas cuando estábamos sentados antes de llegar aquí. Entonces, hablaron más, criticaron algunas cosas que me gustaría oír muy brevemente, ¿no? Críticas, qué cosas no les gustaron del libro, qué cosas les parecieron que estaban mal. Algunas ya Omar las esboza, pero tú tenías críticas, dale. Críticas, había cosas que no te gustaban. Pues en realidad, en cuanto a las críticas, le comento al maestro que me pareció muy bien la manera en la que le dio vida a los personajes, cómo creó un personaje que sería aquí Sagrario, la muchareja, pero a mí me gustaría saber en realidad en qué se basó para ese personaje, porque la mayoría de los personajes dentro del libro son personajes que sí existieron, como el teniente general, jefe supremo, excelentísimo señor presidente de la República, Gustavo Rojas Pinilla, como su esposa, como la hija, la nena. Todos ellos eran personajes que realmente existieron en el gobierno de Colombia. Pero ¿en dónde queda la parte de imaginar a una persona que está detrás de todo esto, creando disturbios, queriendo hacer a su papá como el máximo de todos y queriéndolo levantar? ¿Cómo fue que le imaginó usted a ella? Aquí tengo. Bueno, el libro, entro a ver la mirada que tiene el autor, que muchas veces es equivocada y a veces demasiado optimista, etcétera. El libro tiene varios niveles de humor y varios niveles de realidad. Está la figura de este dictador que forma parte de la horneada de dictadores tropicales que hubimos en América Latina, tierra muy, muy feraz para tener dictadores, cada vez peores los unos que los otros. Y este era un dictador más bien tropicalongo, de esos que les gustan las vacas, y él no era muy delicado con la propiedad ajena, como buen dictador, pero no era un dictador tremebundo de los que entran matando a la mitad del gabinete ministerial anterior y tal, y luego empiezan a fusilar gente. Era otro tipo de dictador. Entonces eso me permitió poderlo tratar con un poco de cariño, el cariño que da la caricatura, que es una mirada humorística, en fin, un poco condescendiente. Sobre todo el primer año Rojas Pinilla, él sube con un golpe militar, cívico-militar, porque todo el mundo está de acuerdo que había que salir del dictador civil que había en ese momento, en el año 53. Entonces, él sube con el apoyo nacional, los periódicos liberales, conservadores, todos lo apoyan, y tiene una opción maravillosa de cambiar la historia de Colombia, de unir unos partidos que llevaban muchos años matándose y haber hecho un gobierno realmente nacional y un gobierno realmente de consenso, y luego haberse ido al poder. Pero parte de las cosas del dictador es que se rodean siempre muy mal, son expertos en rodearse mal, y entonces le aconsejaron que no, que él era el segundo Bolívar, que se quedara. Esa voz que le dice quédate, y esa voz que le dice podemos hacer negocios, y esa voz que le dice cierra los periódicos, y esa voz que se molesta porque Triguero, que es un caballo realmente que existió, mítico, realmente
como Shakira ahora, pero en caballo, digamos, ¿no? Entonces, él también mete un caballo para competir. Y esa voz, digo yo, es la que tú preguntas, por Sagrario. Es un personaje no existente, pero que simboliza todos los malos consejos que se le podían dar al presidente de ese momento, es decir, a Rojas Pinilla, se los da este personaje, una hija natural, que es la que está, además tiene un lío ahí con uno de los ministros más corruptos, y es la voz que realmente lleva al dictador con su vanidad, con su orgullo, a no ser ese segundo Bolívar que los colombianos querían y a convertirse en un dictador más. La novela termina cuando termina ese periodo dorado en que realmente hubo un gran optimismo nacional. Yo recuerdo que había mucho optimismo por el gobierno de Rojas Pinilla, que es el 13 de junio, perdón, el 8 de junio, sube el 13 de junio del 53. Todo esto es histórico. Y el 8 de junio del 53, del 54, se produce una matanza de estudiantes, 8 y 9 de junio, y ya empieza a desmoronarse el gobierno. Es curioso que yo cumplo el 8 de junio, yo puse al personaje que cumpliese el 8 de junio, y sí, ese es el día de mi cumpleaños. Yo soy más joven que mi personaje, es decir, yo no soy yo soy más joven. Sí, porque, perdón. Sí. Vale también un poco decir que el personaje, el que está narrado en primera persona, también hace una suerte como de memoria de Daniel Semper Pizano, ¿no? Esa manera de vivir la Bogotá de los 50 se nota también. No sé qué tanto haya de tus memorias noveladas de esta manera. Sí, hay mucho. El nivel con que trata el dictador es con humor. Yo no puedo escribir sino con humor, desgraciadamente no. Quise ser Dostoyevsky y no pude. Entonces escribo con humor, algunas veces un humor satírico, caricaturesco, y otras veces simplemente un humor que me permite llegar sin aburrirme al último capítulo. El segundo nivel está, como tú dices, en primera persona y es contado por uno de los dos muchachos. Es un homenaje a Mark Twain, evidentemente, no es muy difícil darse cuenta que están Tom Sawyer y Huck Finn, contado pues por un colombiano, pues no también, pero es un homenaje a ellos dos. Y ese homenaje está contado en primera persona y el humor corre por cuenta de los personajes, ya no me meto yo. Ellos son los que en los diálogos y en las actitudes asumen el papel de que la gente lea el libro y que haya un poco de humor. El tercer nivel, es decir, son tres historias entrelazadas, como todos lo han dicho, la del dictador, la de los dos chicos y finalmente la del mundo este de la hípica, donde es el escenario donde todo esto confluye y se plantea toda suerte de situaciones que no voy a describir aquí porque podría estar anticipando ese final extraordinario del que hemos hablado todos. Pero ese es el tercer lugar. En el hipódromo ocurren muchas cosas, que es un buen sitio para que ocurran. Es un lugar donde hay apuestas, donde hay mafias, o es propenso a que las haya. Es un lugar donde le prevalece el animal antes que el hombre, el caballo, etc. Y es ese animal triguero, que hay aquí varios colombianos, incluso mayores que yo, que saben que Triguero existió y que fue muy famoso, ¿o no, Sergio? Bueno, y empieza a dolerle al dictador por influencia de la hija que exista Triguero, porque le está robando protagonismo. Es decir, el dictador llega a ser un tipo, en general todos los dictadores, aparte de su crueldad, son profundamente vanidosos, profundamente engreídos, y entonces él cree que le está robando protagonismo al caballo, y entonces hay también un enfrentamiento entre dictador y caballo, dos animales, ambos bastante más querido el caballo que el dictador. Esa es un poco digamos, la trenza. Ahora, evidentemente hay un personaje que me encarna bastante a mí, que es Rafael, aunque le iba mejor económicamente que a mi familia en esa época, pero bueno, eso no importa. Él cuenta un poco la Bogotá que yo conocí, esa Bogotá donde se estaba transformando lo que había sido una pequeña ciudad medio rural, medio bucólica, en la urbe que es hoy, con todos sus problemas y con todas sus dificultades, y simboliza también una clase social, una clase pudiente, en contraste con la otra, con la que refleja el otro muchacho, que es un trabajador del hipódromo, y que es el personaje que a mí más me gusta. Es decir, realmente a mí me enamora es Jota, ¿no? Es espontáneo, libre, etc.
y ocurre lo que ocurre cuando uno está en el colegio y tiene pocos años y no tiene muchos intereses económicos ni nada, y es que uno puede ser entrañable amigo de cualquier persona, de cualquier muchacho, sin saber si tiene o no tiene dinero, nada de esas cosas. Eso no importa en ese momento, o no importaba. Después ya se corrompe uno, pues, y la sociedad lo corrompe, etcétera, y ya quiere entonces tener un buen puesto, ya no le parece tan simpático al otro que no tenía mucho dinero, porque ese acabará pidiéndome plata prestada cuando yo sea banquero, etcétera, etcétera. Pero ese es un momento de inocencia, y hablando de inocencia, en el libro hay una doble pérdida de inocencia. Hay una que es la pérdida de la inocencia física, sexual de Rafael, y hay otra que no les contaremos porque, en fin, ustedes la descubrirán, pero esa es la segunda, evidentemente más terrible que la primera. A ustedes les parecerá extraño, pero en América Latina, no solamente en Colombia, en América Latina, hace ese número de años, en los años 50, se perdía la inocencia sexual de una manera muy brutal, que eran las casas de cita, ¿no? con prostitutas muy expertas en todas las artes, que procuraban ser delicadas con los muchachos que iban allá y que asumían maternalmente casi, y esto es terrible decirlo, la misión de conducir al niño de la niñez a la juventud, que era un paso muy doloroso por el cual siempre se atravesaba de manera física con estas señoras que asumían su condición, le decían es que el niño nunca ha conocido mujer, entonces lo hacían maternalmente, era una cosa terrible. Afortunadamente eso cambió y ahora pues no, como hay muchas mamás aquí, no voy a decir las cosas que pasan porque se van a preocupar mucho. También. Pero sí, me interesa que todas las preguntas que tengan las vayan despachando. Oye, Daniel, fíjate que así como te gusta el fútbol, me hiciste recordar, también caíste, a lo mejor, perdón si empiezo la crítica, pero tú dijiste, conste, caíste como en el ícono de la sociedad colombiana en el sentido del revanchismo, siento yo, con lo que le hicieron a Triguero, me recordó, no sé, lo que le hicieron a Jorge Eliezer Gaitán, a Carlos Galán, y sobre todo al futbolista Andrés Escobar. Entonces, no sé si tú viste eso, ese paralelismo, no sé si, o no se te había ocurrido esa similitud. No se me había ocurrido, no hay muchos detalles, pero no se me ha ocurrido, pero es verdad que hay un sino trágico en muchas sociedades y nosotros la hemos tenido, ¿no? En ese sentido, y sí está reflejado aquí, sin entrar en grandes detalles. Leslie. Bueno, pues una duda que tengo yo es ¿qué lo llevó a lo de el veterinario, el papá de Rafael? Porque Rafael tenía como una idea de su papá que era... Cuidado. Interesante pregunta. Bueno. No, ella pregunta por qué el papá de Rafael es veterinario. Yo necesitaba que el papá de Rafael estuviera vinculado al hipódromo, pero en una condición distinta al niño que recoge el abono del caballo, y que eso le permitiera entrar al hipódromo a Rafael, al niño, digamos, de clase social un poco más alta, y entonces se encuentran un hijo de papi, que es Rafael, aunque es una buena persona, Rafael, y un niño trabajador, que es este otro. Y la manera para que eso pudiera darse normalmente es que el padre sea veterinario, no jinete ni preparador, ¿ves? Gracias, Leslie. También quería comentarle la parte en la que entrelazan amistad los dos niños. Sabemos que son de diferentes clases sociales. Rafael se apellida Giraud. Rafael tiene familia francesa y mientras tanto Juancho se llama Juan Giraldo. Me encanta la manera en la que ellos hacen que sus apellidos tengan algo en común para terminar hablándose como si fueran familia. ¿Cómo se le ocurrió? Sí, yo creo que uno de los procesos interesantes de la juventud es buscar puentes con el otro. El fútbol es eso, el fútbol es buscar quién es de mi mismo equipo, entonces ya somos hermanos, ya somos hermanos de fútbol, digamos. Rafael
y Juancho, de orígenes tan distintos, de condiciones económicas tan diferentes, encuentran, no en el fútbol, porque el uno es hincha de Santa Fe, que es el gran equipo latinoamericano, bueno, de Sudamérica, digamos, para no ofender aquí a los de las Chivas que van más mal, y el otro es de Millonarios, que es un equipo horrible, perdedor, de mala condición. Entonces están enfrentados en el fútbol. Habría sido muy fácil que los uniera el fútbol. El fútbol los une uno siempre, incluso con los enemigos, pero que los uniera el mismo equipo, la misma camiseta. Entonces, al contrario, son antagonistas y con frecuencia Juancho saca la camiseta que el otro odia para torearlo. Pero los une el fútbol, evidentemente, y los une milagrosamente, porque así son los muchachos, buscan esos puentes. ¿La imaginación? La imaginación del apellido. Es verdad, el apellido de Rafael, el segundo apellido es Giraud, un apellido francés, no sé qué, y este es Giraldo. Y dice, no, pues es que los Giraud son los Giraldo de Francia. Entonces empieza a llamarlo primo, y que todo es el descaro, la pequeña picaresca de las clases trabajadoras, que son mucho más vivas que las otras. Entonces es él quien empieza a llamarlo primo y empieza a coquetearle a una prima con espanto de la abuela, que me parece terrible pues que esté ese muchacho ya en la casa y además empieza a coquetearle a una prima, ¿no? Pero repito, todo eso es el juego maravilloso de los jóvenes y cómo buscan acercarse, etcétera, etcétera. Aparte de que describes de manera de veras cómica y caricaturesca lo que es el dictador Gustavo Rojas Pinilla, con todos esos títulos que tiene y con su hija que es la suprema manipuladora, se podría decir, si hay que darle algún título. Hay un pasaje graciosísimo en donde narras que te imaginas a Gustavo Rojas Pinilla de madrugada con la esposa en pijama, viendo la puerta o la ventana en donde se había escapado Simón Bolívar. Entonces, la manera en que las palabras que usas especialmente para él, que son militares, me brincó la de también un día que se estaba en la ducha, se pone talco y pregunta que se había talqueado la parte más militar de su anatomía. Entonces yo pregunto, ¿cuál es la parte más militar de la anatomía de un dictador? Yo soy un civil, yo no tengo parte militar, yo lo tengo modestamente civil, lo que pueda tener. Quería referirme a un punto que tú mencionaste, que es, ¿qué pasó? Termina el libro y en fin, ¿qué pasó con los personajes? ¿Qué pasó con las cosas? No entro otra vez en detalles porque no vale la pena, sería arruinarles el libro, pero es un libro de final abierto, evidentemente. Me gustan esos libros en que el lector tiene que aportar la imaginación. Es que es muy barato comprar este libro, por no sé cuánto vale, pero es muy barato el libro, y no más. Entonces me gusta que el lector participe y quede con la inquietud y él mismo se imagine lo que puede ocurrir. El libro es abierto, después quién sabe qué pasará, aunque hay pistas de que algo ocurre y uno tiene que deducirlas. Yo como Cortázar creo que el lector tiene que participar. Creo que él llamaba el lector hembra al que no hacía nada, el lector que no hacía nada, no colaboraba en la creación de la obra. A mí me gusta lector macho, machote, que colabora en el libro, y ese tiene que colaborar. Lo mismo pasó, y empiezo ya la parte publicitaria que me encanta, con la primera novela mía. Yo tengo 3 novelas y 38 libros, en realidad 3 novelas. Una de ellas, la segunda lanzada aquí en México, que se llama María del Alma, que es sobre la vida de María Félix y Agustín Lara. La recomiendo muchísimo, a ustedes les va a encantar. Tiene un porcentaje de ficción, como todos estos libros son una mezcla de ficción y realidad. Entonces, el primero también, que se llama Impávido Coloso, también es de final abierto, o cerrado si uno quiere pensar que está cerrado, pero digo, no me gusta poner, y así fue como y terminó todo. A lo mejor podría tener una segunda parte, donde yo consiga 3 lectores más, arranco. Daniel, Sí. estaría muy interesante que nos hablaras sobre la investigación que hiciste en cuanto a la hípica, porque según tengo entendido no eres tan fanático como por ejemplo podría ser Fernando Sabater, pero se nota muchísimo la investigación. De hecho hay un par de páginas donde viene la narración original de esta carrera definitiva,
Es muy interesante. Sale uno docto en cuanto a hípica después de leer J. Caballo y Rey. ¿Y qué tan difícil es? Digo, estás haciendo como escritor novelista, pues, no como escritor. ¿Cuánto te cuesta hacer ese desapego de periodista al novelista? A pesar de que está muy bien investigado y que me parece que debe haber tardado muchísimo. Bueno, yo siempre he sostenido que el periodismo no consiste en saber, sino en averiguar. Entonces yo realmente no sabía mucho de hípica, ni es lo que más me gusta. A mí me gusta el fútbol, eso sí me gusta, definitivamente. Pero me propuse averiguar y adelanté pues una investigación bastante exhaustiva porque no solo necesitaba datos, que eso se consiguen en las hemerotecas y finalmente pues yo trabajaba en el tiempo y el tiempo tenía mucha información sobre todo esto, sino que quería algún aporte visual, ¿no? Y para eso me ayudó, creo que lo agradezco en alguna de las páginas, una investigadora que ya había trabajado conmigo en Impávido Coloso y logró conseguir el único pedacito, estamos hablando de los 50, esto no es Facebook que mandan a todas horas las cosas por internet, logró conseguir un pedacito de la única filmación, era película, que había de Triguero, era un noticiero que ya no quedaba casi nada y lograron ubicar un par de minutos de Triguero, en general de la cuadra del hipódromo de Techo y de Triguero en particular. E hicimos en Alfaguara, Colombia, con ayuda de la gente de allá, con Pilar Reyes, que es mi editora, a quien le tengo mucho aprecio, hicimos una pequeña presentación en video con la música de, no sé si ustedes vieron My Fair Lady, esta película en que hay un momento en que aparece la música de la famosa carrera de Ascot. Entonces le pusimos la carrera de Ascot y el pedacito de Triguero, y era muy emocionante, era realmente esos caballos y era Triguero. Y se le ve muy bien que era un caballo bastante feo, Triguero no era... Sí, y que además estaba acompañado de un chivo generalmente, ¿no? Siempre lo acompañaba. Yo digo ahí que un chivo, era un perro, pero me gustó lo del chivo. Entonces, porque había otros que tenían chivo. A los caballos muchas veces cuando son muy indómitos, les ponen un animal así tranquilo, bueno, las chivas no son tranquilas, pero los ovejos sí son tranquilos. Y este tenía un perro, pero yo puse al ovejito. Y fue muy emocionante la presentación del libro con el vídeo. La gente quería comprar el vídeo, no el libro, eso fue lo malo. Sí, porque cabe decir que la portada es una ilustración a color de... Es el verdadero Triguero, pues vaya con su... Sí, su... ese es Triguero y ese es el entrenador de Triguero, que no se llama así en el libro. Hay muchos nombres que cambiamos levemente por cuestiones legales. Sí. Es decir, como pasan cosas que a lo mejor serían incómodas para algunos personajes, cambiamos los apellidos de algunos. Los de Rojas Pinilla sí están todos siendo... Esto es lo más cariñoso que se ha escrito sobre Rojas Pinilla en Colombia en los últimos 50 años. Pero les voy a contar una historia simpática. Los nietos de Rojas Pinilla, sobre todo un nieto de él, que fue alcalde de Bogotá y se robó medio Bogotá, se lo heredó al abuelo, estaba inquieto porque empezó a salir la noticia que yo estaba escribiendo un libro sobre Rojas Pinilla, que había salido el libro sobre Rojas Pinilla, y por un amigo mío que trabajó con él en la alcaldía y lo visita en la cárcel, donde está muy bien instalado, él le preguntó, oye, ¿qué tal el libro de Samper? ¿Cómo trata a mi abuela? No le preguntó por el abuelo ni nada, ¿cómo trata a mi abuela? Curiosamente, yo la trato con un enorme respeto, si ustedes se dan cuenta, porque era una persona que estaba metida en ese lío tan terrible, no era culpa de ella procuraba ser un poquito la voz de la conciencia, ¿no? Y es que además vale la pena decir que Rojas Pinilla, al menos como la manera en la que lo pintas, a diferencia de otros dictadores, no es que anhelara el poder de una manera inicial, pues le cae como por circunstancia, entonces por eso es medio, pues no está tan maliciado de alguna manera, pues. Es y verdad. Carola, la esposa, es como dices, la voz de su conciencia de alguna manera, que le dice, mi hijo, no vayas porque te va a pasar esto, y siempre tiene la razón, como todas las señoras. Sí, entonces él ya quedó tranquilo, cuando le dijo, no, a tu abuela la trata muy bien, doña Carola la respeta muchísimo, quedó tranquilo, y digo horrores del viejo, bueno, no horrores, pero no sale muy bien librado, eso es verdad, sí. Sobre el final, por ejemplo, en Colombia se lo esperaban, o sea, era una historia que ya sabían,
lo de Trigueros, o tú la plasmaste y la investigaste? A ver, estamos pisando terreno minado. Pero digamos que el final no es realidad. Lo que sí es realidad es que Triguero era un caballo muy conocido, sobre todo en la generación mía. Yo supongo que mis hijos poco y mis nietos tienen ni idea qué es un caballo. Entonces, sí era muy conocido el caballo. Evidentemente Rojas Pinilla fue muy famoso, después se le hizo un proceso muy largo. Después del proceso se le condenó y luego regresó y casi es presidente de la República. Es una historia increíble. Este mismo señor, bastante inepto, aficionado a las vacas ajenas, etcétera, regresa después, hace campaña política, gana las elecciones y la democracia resuelve que sería absurdo que Rojas Pinilla volviera con ese espíritu populista que tenía, y le hacen lo que llamamos allá un chocorazo, es decir, le hacen un cambio de votos, la democracia le cambia los votos y sale elegido otro presidente, Misael Pastrana. Pero Rojas Pinilla fue elegido en ese momento realmente, y de allí, de la frustración por la elección de Rojas Pinilla, surge una cosa que se llama el movimiento M19. Ese movimiento luego se convierte en guerrilla urbana, y es la guerrilla urbana que tiene una cantidad de actuaciones en Colombia, casi todas desastrosas, hasta que finalmente ingresan a través de un proceso de paz de Belisario Betancur, que fue presidente del país, ingresan a la democracia, afortunadamente, y uno de ellos es ahora alcalde de Bogotá, y es como si hubiera sido, es un tipo honrado, o no, iba a decir que como Rojas Pinilla no, en ineptitud sí, pero no es un tipo, el alcalde actual, el señor Petro, es un tipo honrado, nadie discute eso, pero ha llevado a la ciudad a una situación muy dura. Pero todo esto es una historia concatenada, es decir, en este momento estamos viviendo consecuencias de que ese primer año de Rojas Pinilla no hubiera hecho lo que tenía que hacer. También quería comentar algo que habíamos estado hablando hace unos minutos, cuando estábamos, antes de entrar aquí. Durante todo el libro ustedes se pueden ir imaginando el lugar, cada momento en donde están pasando los niños, cada situación, cada edificio. Pero hay algo muy importante de lo que yo me pude dar cuenta hasta que terminé de leer el libro. Al final del libro, en la última página, viene una ilustración, si me permite mostrarla, que es del caballo con el jinete. Pero detrás de ella viene un mapa de la ciudad. Viene un mapa donde se localizan cada uno de los lugares en donde los niños vivieron sus aventuras, en donde estuvieron el presidente, el ministro de Trabajo, y también esto te puede abrir un poco más del panorama. De hecho, en cuanto yo lo vi, tuve que volver a leerlo para poder ver con claridad en qué lugar me estaba poniendo él. Y también el leerlo sin haber visto el mapa te da la impresión de lo muy bien detallado que está y de lo muy bien especificado que está cada uno de los lugares y cómo se dividían por las clases sociales y la situación de Colombia en esos años. Creo que cometimos un error en no haber anunciado, por alguna razón no podía ir el mapa al principio, pero no haberlo anunciado aquí, eso es verdad. Varias personas me han dicho, he tenido otros lectores, y algunos de ellos me han dicho que, hombre, si yo hubiera visto ese mapa al principio me habría ayudado más. Evidentemente es así. Ahora, ¿por qué tanto detalle sobre las situaciones y los lugares, y los edificios y los colores? Primero, porque soy periodista y esa es nuestra escuela, es decir, averiguar detalles y contarlos. Segundo, porque el detalle da credibilidad al material. Ustedes leen 100 años de soledad y todas esas mentiras terribles que dice García Márquez están adobadas con elementos de veracidad que uno le hace pensar, hombre. Por ejemplo, el cura que se tomaba una taza de chocolate y le evitaba 40 centímetros, uno dice, no, eso tiene que ser mentira, pero si se toma la taza de chocolate a lo mejor no le evita. Hay gente que se ha puesto a tomar chocolate y no le evita. Yo no sé si es porque no son curas, pero bueno, el caso es que hay muchos detalles. En un momento dado, cuando yo estaba escribiendo el libro, alguien cercano me dijo, ¿para qué le pierde todo ese tiempo un libro que ni siquiera es sobre Colombia, es sobre Bogotá, es sobre una parte de Bogotá? Eso no se lo va a leer sino 10 personas que son de su edad y de Bogotá. No sospechaba esta masa terrible que ha venido de lectores. Pero yo hice una reflexión muy buena que me sirvió por lo menos para sonreír, y es, dije, mire, La ciudad de los perros, que es una de las novelas
La mejor de Vargas Llosa, a mi juicio, y una de las mejores que yo he leído en mi vida, es sobre Lima y sobre un barrio de Lima. Bueno, donde yo dé la misma tecla de Vargas Llosa, premio Nobel, mínimo. Algo pasó y ya no están dando premio Nobel a los que hablan solamente sobre un barrio de una ciudad latinoamericana. Pero no, tuve la idea de que no me importaba en absoluto que esto fuera una historia sobre Bogotá, no quise cambiarle el nombre, había podido pensar en crear un nombre como Macondo o algo así, y cambiar los nombres de los personajes, a ver si hacía una novela universal, pero lo universal no se consigue por extensión, sino por ir para abajo, por ahondamiento. Entonces, prescindí de la extensión y ahí vamos ahondando, ¿no? Mire, ya tengo 4 lectores en México. Bueno, pues muchas gracias, Daniel. Vamos a dar paso, no sé si quieren hacer alguna pregunta, chicos del público. Nos quedan 5 minutitos. Una chica. No simplemente se rescata la parte, gracias, la parte del detalle documental, que se pudo haber hecho perfectamente porque usted tenía la información adecuada, que se pudo haber sacado tal cual como incluso una novela de testimonio, si se quiere, de todos los detalles de ese momento. Y por otro lado, bueno, esa es la pregunta. Y por otro lado, mi observación es que yo creo que sí logró hacer una novela universal, porque pareciera como que es el oráculo de América Latina, el reflejo de la historia multiplicada X cantidad de veces, entre ellas la historia de México, que de veras es como muy actual, ¿no? Esa es mi pregunta y mi observación. Muy bien, a ver, le cuento. Como periodista que soy, prefiero cuando hay una gran crónica real de no ficción, prefiero la crónica, no la novela. De hecho, considero que el buen periodista que tiene en sus manos una crónica estupenda no tiene por qué meterle ficción y volverla novela. Desgraciadamente, algunas editoriales están presionando a muy buenos periodistas para que un material, un proyecto que tiene de relato de material de no ficción, lo vuelvan novela, que porque se vende más. Les pongo un ejemplo. Hay una compañera mía a quien admiro mucho, una periodista española, experta en entierros, muertos y tumbas, que se llama Nieves con Costrina, los españoles que hay aquí la conocen. Excelente periodista, y escribió una novela sobre su mamá, su madre, que fue una mujer extraordinaria en época de Franco, es una mujer analfabeta que sin embargo es la demostración de la capacidad de rebusque de los pueblos latinos. E iba a hacer una biografía sobre ella. Yo le había oído contar mucho sobre esa señora, me parecía fascinante la historia, y habría hecho una memoria extraordinaria sin una gota de ficción. Pero la editorial le dijo, no, es que si tú pones que es una biografía no se vende, pero si pones que es una novela se vende. Entonces ella agarró donde había unos nombres reales, los cambió, le puso un par de cositas más y entonces se volvió novela. Para mí perdió el género, salió perdiendo el género crónica, salió perdiendo el género testimonio. En este caso, podría haber escrito una historia, que ha habido muchas, sobre Rojas Pinilla y su gobierno, pero no me interesaba especialmente. Me interesaba jugar un poco con esa realidad, ver un poco la infancia que yo conocía, ese Bogotá en infancia, y haber hecho realmente una novela, apoyada, sí, con los trucos del periodista para que la gente crea sus mentiras. Gracias. ¿Alguien más, chicos? Yo les quiero agradecer a ustedes, primero que hubieran leído el libro, ¿no? Sí, eso sí ya tiene un mérito especial. Y segundo, que hubieran analizado y traído preguntas sobre el libro, que hubieran arrojado mucha claridad sobre él, a mí mismo y a los lectores que tengan el libro ahora o en el futuro, que saldrán a comprarlo. Muchas gracias. Muchas gracias.
bien.